Bueno amigos, hoy vamos a grabar un nuevo video haciendo un login y una conexión a la base de datos con MySQL Workbench. Aquí vamos a crear un nuevo proyecto, este es Visual Studio 2019. Vamos a crear una aplicación de Windows 4.net Framework. Vamos a poner login y vamos a crear. Ah, bueno, ya existe este nombre, por eso login test. A ver, ok. Esperamos unos segundos. Listo. Bueno, vamos a empezar con el diseño. Voy a hacer un diseño ultra simple. Vamos a cambiar el nombre acá. Voy a poner login. Podemos cambiar el color de fondo igual si queremos. Están estos como del sistema. Ahí este de la web, que hay más colores. Y personalizado si lo queremos, personalizado. Bueno, yo voy a colocar quizás este. No está muy claro. Personalizado, quizás este. Y aquí abajo también podemos la posición para que no nos salga como en los bordes y no cuando coloquemos iniciar nos queda acá en la orilla, entonces que quede siempre centrado. Uno va aquí a Start Position y pone centrar y eso siempre va a salir centrado, siempre va a estar centrado en la imagen. Vamos a crear unos botones, o sea, vamos a buscar, bueno, tenemos un botón. Vamos a escribir, le cambiamos el nombre, vamos a poner, no sé, ingresar quizás. Tamaño, aquí podemos elegir el tipo de letra que queramos, todo, y el tamaño, como ustedes quieran, ¿no? También podemos cambiar el color, podemos dejarlo más oscuro, quizás. Cambiamos el color del texto, como blanco. Y también tenemos que ponerle al nombre de login. Y vamos a agregar un label. Vamos a poner autenticación. Vamos a cambiarle el tamaño de letra igual. Y quizás la misma. 16. Quizá un poco más grande. Y si lo quieren en color blanco, quizás.
Bueno, control C, control V. Ah, y le vamos a cambiar acá el tamaño a 20 y le vamos a cambiar el nombre. Le pondremos usuario. Control C, control V. Le cambiamos el nombre. Password. Ahora colocamos los textbox para el usuario. Vamos a poner control C, control V y para el password. Entonces al usuario agrandamos aquí la letra, creo que era 20. Y a veces. Y el password le agrandamos la letra, vamos a bajar en 20. No me acuerdo si este le cambié. Sí, ok. Y vamos a ver. Bueno, así se nos ve nuestro. No está tan bonito, pero bueno, ustedes después lo modifican. Entonces, al password, para ocultarle las letras, por ejemplo, aquí si yo escribo se ve todo el password. Entonces, para ocultar las letras, hay una parte que dice char. ¿Dónde está? Aquí, password char. Entonces, apretamos asterisco. Y si escribimos ya nos aparece como tipo password. Ok, ya tenemos listo nuestro form. Ahora vamos a crear una clase. Vamos a agregar clase y a esta le vamos a escribir conexión. También tenemos que agregar un plugin, así que vamos a agregar, administrar paquete NuGet y nos vamos aquí a examinar y vamos a escribir MySQL SQL Data. Bueno, aquí está. Este lo descargamos, ponemos instalar. Y este nos va a servir como el conector para nuestra base de datos. Esperamos unos instantes. Dependiendo del computador se demora menos o más. Aquí ponemos aceptar. Y listo, nos agregó todo el paquete necesario para nuestra conexión. Después ya podemos cerrar.
Entonces aquí vamos a escribir un public static void. O sea, no, perdón, public static. Vamos aquí, MySQL connection. Le llamaremos conexión. Y acá, donde nos sale esta ampolleta, importamos. Y nos agrega acá la importación. Entonces, bueno, el string servidor. Aquí vamos a hacer la conexión. Va a ser igual a localhost, que es el host que utilizan ustedes. Otro string. Le vamos a poner bd, que es base de datos. Y esto va a ser igual a el nombre de la base de datos que le van a poner. Voy a escribir login. Así le voy a escribir. Después vamos a hacer la base de datos y va a ser con ese nombre. Pero si ustedes le ponen otro nombre a la base de datos, aquí ustedes se lo cambian. Este es solo para el ejemplo. Incluso le voy a poner login test. Aquí va el usuario. Este es el nombre del usuario de su base de datos. Yo le escribí root. Ese es el nombre de mi base de datos. Si ustedes tienen otro nombre, escriben su nombre de su base de datos. Y por último, password o contraseña, como ustedes quieran ponerle. No pongo contraseña porque la ñ no es muy recomendable. Bueno, yo mi password es de mi base de datos es root. Ok, entonces hacemos un string, hacemos una cadena de conexión. Y esto va a ser igual a database, va a ser igual. Y aquí le agregamos el, el BD, que es este. Esto concatenamos, el más es para concatenar. Vamos a concatenar data source igual más servidor. Concatenamos user con mayúscula id igual concatenamos usuario más password también con mayúscula igual concatenamos password y finalizamos.
Entonces, esta es nuestra cadena de conexión para nuestra base de datos. Nos va a leer estos parámetros que nosotros coloquemos aquí en nuestro localhost, el servidor en nuestro localhost, la base de datos, el nombre de la base de datos que ustedes van a crear. Usuario es el nombre de usuario de su base de datos y el password es el password de su base de datos que crearon. Vamos a crear un try catch por si hay errores y no termine la ejecución. MySQL connection. Vamos a poner aquí conexión DB va a ser igual a new MySQL connection y agregamos nuestra cadena de conexión y va a retornar conexión DB. En el catch ponemos un MySQL exception X y si no nos conecta vamos a decirle a la consola que nos escriba una línea de error. Aquí ponemos error y concatenamos el mensaje. Y retornamos un null. Ok. Aquí ya tenemos nuestra conexión a la base de datos y hay que llamarla desde acá, cuando apretemos ingresar. Entonces, continuamos. Ya creamos la clase de conexión. Ahora nos vamos acá y apretamos doble clic en ingresar y nos dirige acá al botón de login. Primero vamos a agregar la conexión. Para llamar nuestra conexión de acá, la vamos a agregar acá. Después de inicialización, vamos a llamar el MySQL connection. SQL conexión DB va a ser igual a conexión punto conexión. Vamos a importar la clase conexión desde acá, aquí en la primera, using MySQL, y acá no importa la importación. Ok. Vamos a hacer un try catch de la conexión y vamos a abrir conexión. Open. Y un catch.
y un mensaje. Si no nos resulta la conexión. SH. Entonces, en el botón login vamos a crear un nuevo. Un MySQL command. Aquí vamos a crear el comando, vamos a crear que sea mi código. Esto va a ser igual a new MySQL command. Y código va a ser igual código.conexión va a ser igual a la conexión DB. Y aquí vamos ahora a escribir aquí vamos a escribir nuestra consulta de MySQL. Ponemos select asterisco from, y llama todo. De la tabla, como todavía no hemos creado la base de datos, pero bueno, vamos a poner la tabla usuario. Vamos a llamar donde el nombre, ese va a ser porque vamos a poner ID, nombre y password. Entonces quiero llamar el nombre, que va a ser el nombre del usuario, va a ser igual. Y aquí tenemos que poner el nombre de la tabla. O sea, el nombre de la tabla. Aquí hay que poner el nombre del textbox. No he escrito el nombre del textbox todavía. Así que usuario. Usuario, le vamos a poner el nombre acá. Dice textbox 1. Nosotros vamos a poner txt nombre. Y el de password, borramos, ponemos txt password. Entonces, volvemos a nuestro lugar. Entonces acá, para escribir, tenemos que poner doble comilla simple, doble comilla doble y dos más. Y dentro de esto, escribimos txt, ya nos aparece, nombre, que es lo que queremos llamar, o sea, lo que queremos comprobar, y le agregamos, después afuera, ponemos, volvemos con el tema de doble comilla simple, doble comilla doble, más, y ponemos txt password. Y se me olvidó algo. Esto es punto text. Eso es lo que hay que colocar al final. Si no, no va a funcionar. Punto text. Ahí estaríamos con nuestra consulta. Entonces, necesitamos leer. Entonces colocamos un MySQL
MySQL, SQL Data Reader. Aquí leemos nuestro consulta, ponemos código.executeReader. Pues ponemos una condición si leer.read. Entonces colocamos. Aquí también vamos a crear, o sea, si el código está bueno, que nos envíe al otro sitio, o sea, como registrar. Aquí vamos a crear otro form. Vamos a poner acá, agregar un nuevo elemento. Vamos a poner otro formulario. Vamos a poner logueado. Logueado. Entonces el logueado, aquí vamos a cambiarle el color. No me acuerdo qué color puse delante. Vamos a poner un label y vamos a escribir algo sencillo. Vamos a agrandar la letra. Ok. Y vamos a cambiarle acá. Vamos a poner te autenticaste correctamente. Y se hizo la conexión a la base de datos de forma exitosa. Presente. Vamos a ver acá. Quizá va a ser un poco más pequeño. Ok. Nos va a mandar este mensaje cuando estemos cuando nos conectemos de manera correcta, nos va a enviar esta pantalla. Entonces nos vamos a esta conexión. Van a hacer nuestra conexión a base de datos. Vamos acá. Entonces cuando apretemos el botón de loguear, que nos lleve a esa pantalla. Entonces esa pantalla ese form se llama logueado. Entonces que nos llame esa llave. Vamos a poner llamar. Va a ser igual a logueado. O sea, a new logueado. Perdón. Voilà. Entonces aquí ponemos llamar.show this.hide. Si no, que nos envíe un message box. Show
Aquí colocamos usuario o contraseña incorrecta. Este nombre. Esto en caso si de la contraseña sea incorrecto, tenemos txt. Esto es para limpiar. Txt nombre que limpie para poder escribir de nuevo y no estar borrando nosotros. Ah, acá se me borró una. Sí, listo. Y después cerramos la conexión. Conexión de punto open. O sea, punto close. Y aquí estaríamos ya con nuestra. A ver. Nos falta crear la base de datos. Pero vamos a intentar a ver. El MySQL Connection. Ya, vamos a crear la base de datos ahora. Vamos a ver qué nos dice. Entonces yo aquí tengo varias bases de datos, pero bueno, ustedes pueden, quizás tienen una o dos. Entonces es lo que le digo es que acá un ejemplo, tenemos el servicio localhost, tenemos el usuario root y mi password es el mismo nombre del usuario, root. No sé qué password, entonces en esta parte ustedes definen, bueno, me voy a conectar, que ya estoy conectado. Entonces en la parte de conexión, ustedes definen acá, yo tengo el usuario root, el password root y la conexión de localhost. Y login test es el nombre de la base de datos que ahora voy a crear para el login. Entonces, tengo aquí varias creadas, pero voy a crear otra. Entonces uno va acá, al símbolo que está aquí y creamos otra. Y escribimos el nombre que ustedes deseen. Y ese nombre tiene que ser el mismo que está en el otro lado. Entonces vamos a aplicar. Servicio lower. Ah, ok. Esto me lo creó con minúsculas, no me acepta las mayúsculas. Entonces tengo que poner este mismo nombre en el otro lado. Ok, vamos a crear la base de datos. Y ahí finalizamos. Después de crear, pinchamos, hacemos doble clic, porque dependiendo de donde estemos, donde esté más oscuro o más las letras más negras, es la base de datos que uno está utilizando. Yo pongo doble clic acá, me cambia acá. Entonces, vamos a ocupar esta, login test. Entonces, login test, abrimos, la cerramos. Y aquí en tabla apretamos botón derecho y ponemos crear tabla. Entonces aquí a la tabla le vamos a escribir usuario, que era el nombre que escribimos acá. Cuando llamamos ¿dónde está? Aquí. Creamos la tabla que se llama login, o sea, la base de datos que se llama login test y la tabla se llama usuario. Y esa es la que vamos a crear ahora, la que estamos creando. Entonces, usuario, esto.
Entonces acá colocamos el ID, va a ser entero, y primary key va a ser no nut y auto increment. Acá va a ser el nombre del usuario, vamos a marchar 45, está bien, y password. Eso es lo que creamos. Y también de 45. Y ya con eso estaríamos. Y acá apretamos aplicar. Aquí nos crea la tabla. Y aplicamos. Y está listo. Sin errores. No finaliza. Y ya podemos cerrar. Y este es un ejemplo. Si llamamos una tabla. A ver. Ah, no. Perdón. Para crear otra tabla. Entonces, ahí. Un ejemplo. Creamos la tabla. Creamos la base de datos de login test y hicimos la tabla de usuario. Entonces, si la llamamos, usuario, aquí nos trae ya la... No tenemos datos, así que vamos a agregarle unos datos. Y ya tengo acá para agregar. Bueno, tabla de usuario, el ID, nombre, password. Y le pasamos los valores. Estos son los nombres, ese es el nombre de la tabla. Acá insertamos en el nombre de la tabla tanto. Le agregamos donde está el ID, el nombre y el password. Y le agregamos los valores. Por ejemplo, el valor va a ser el ID 1, porque no hay ID, va a ser mi nombre y la contraseña del password va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces seleccionamos, apretamos control, enter. Y aquí dice que está ingresado correctamente. Y acá, si quieren esta línea, apretan control, enter y ya la revisa que ya está ingresado el usuario. Vamos a ver si funciona. Ya tenemos creada la base de datos. Es así de sencillo. Vamos a ver si funciona con el programa, con el código. A ver. Puse que el nombre de usuario sería Arturo. La clave sería 1, 2, 3, 4. Y nos manda un error. Voy a verificar. Bueno, vamos a continuar. Encontré el error. Acá, esta parte aquí, tengo que sacarla. Voy a poner control X y tengo que pegarla acá. Control V. Y en la conexión tenemos login test, que es el nombre de la base de datos, pero recuerden que le hicimos, que quedó con minúsculas. Es login test todo con minúsculas. Entonces aquí hay que cambiarlo a minúscula. Ok. Entonces tenemos login test y nuestra conexión. O sea, acá en el botón. Cuando hacemos botón, apretamos el botón ingresar, debiera enviarnos a la pantalla a esta, como que no autenticó correctamente y la conexión de la base de datos fue exitosa. Entonces, vamos a probar. En la base de datos coloqué que el nombre va a ser Arturo y el password va a ser 1, 2, 3, 4. Si colocamos, no sé, Carlos y cualquier número, bla, bla,
Entonces acá nos mandó el mensaje que el usuario o contraseña es incorrecto. Ese fue el mensaje que le agregamos nosotros al código. Entonces si yo pongo correctamente el nombre y la contraseña correcta, que son 234, ingresamos y nos envió a esta pantalla. Ahora esta pantalla apareció acá porque nos pusimos que se entrara a la pantalla. Pero aquí ya nos ingresó correctamente, ya nos logueamos, nos conectamos a la base de datos, creamos una pequeña tabla con el usuario y el password y bueno, eso sería todo. Acá cerramos, ahí y a esta no le colocamos que estuviera centrado. Entonces está position central screen. Entonces si nosotros nos registramos, colocamos la clave y ahí ya apareció en el centro y no apareció en este rincón. Bueno, eso sería todo con la conexión de Sechar y MySQL Workbench. Fue simple y bueno, eso sería todo por hoy. Adiós.